Comenzamos colocando las claras de huevo en el bowl de la batidora. Colocamos el batidor de varillas y dejamos listo para batir. En una olla vertemos el azúcar. Le añadimos un poco de agua, agregamos de a poco, solo hasta que el azúcar esté todo mojado. Y agregamos la miel. Llevamos a fuego. Para moldear nuestro nougat, yo tengo estos dos moldes para turrones que me sirven justo para esta cantidad, pero puedes utilizar un molde más grande si quieres. Les coloqué un papel manteca para ayudar a desmoldar. Más que nada me interesaba el espesor del molde, ya que vamos a hacer bombones. Seguimos controlando el almíbar. El azúcar y la miel irán disolviéndose con el calor. Cuando empiece a burbujear descontrolada la miel, pueden revolver un poco. En este punto, cuando toda la superficie esté cubierta de burbujas, comenzamos a batir las claras a velocidad media-baja. Mientras se baten las claras, esperaremos que el almíbar alcance una temperatura de 145 grados centígrados. Las burbujas se romperán más lentamente y tendrá un color más oscuro, de color ámbar a caramelo. Esto es por la presencia de la miel. Una vez que alcanzamos la temperatura, las claras ya habrán llegado a un punto nieve flojo. Volcamos el almíbar bien sobre el costado de la batidora, con cuidado de no quemarnos y de no volcarlo sobre el batidor. Y dejaremos batir hasta que podamos tocar el bowl sin quemarnos. Le añadimos una cucharadita de esencia de vainilla. Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. La mezcla quedará brillante y pesada. Todavía algo corrediza porque está en caliente, pero a medida que se vaya enfriando tomará más cuerpo. Agregamos la pasta de maní e incorporamos bien. Aquí irá enfriándose y podremos ver esa consistencia chiclosa del nougat. El nougat es un dulce simple hecho a base de claras, azúcar, miel y agua. En estos dulces se baten las claras y se les incorpora un almíbar a altas temperaturas con azúcar y miel generalmente. Variando el tipo de azúcar utilizada y su proporción, la cantidad de aire incorporada al batido y la humedad del producto, se pueden obtener texturas completamente diferentes. En este caso, se obtiene una textura suave y masticable, pero no tan elástico como en el turrón de nougat blando. Luego está el turrón de Alicante, que es un nougat duro, donde se seca bien el nougat con calor para eliminar la mayor cantidad de agua posible y que de esta manera quede mucho más firme. Colocamos en los moldes y reservamos una porción. A esta última parte le agregaremos cacao amargo y lo mezclaremos. El cacao amargo es muy astringente y seca bastante la mezcla, por lo que quedará con una textura diferente. Como ya saben, me encanta el chocolate, pero si no sos del chocolate, podés hacerlo solo de maní, que va a quedar espectacular de todas maneras. Terminamos de colocar el resto de la preparación, apretamos bien y llevamos a la heladera como mínimo por 4 horas o bien de un día para otro para que se asiente bien el nougat. Una vez bien frío y descansado,
Desmoldamos y procedemos a cortar en barras. Queda blando y súper tierno. Cortamos en pequeñas porciones para hacer nuestros bombones. No te preocupes si te quedan porciones irregulares, podés darle la forma luego con tus manos. Es muy maleable. Una vez que tenemos todos nuestros bocaditos de nougat cortados, los llevamos al freezer para que puedan ponerse bien firmes y facilitar el baño en chocolate. Para bañar estos bombones, hoy voy a utilizar un baño de repostería para hacerlo más sencillo. Este es un baño de repostería de buen sabor y bien fluido. Tiramos el bombón dentro del bowl, cubrimos con el chocolate y con un tenedor lo tomamos por debajo. Damos unos golpecitos en el borde para eliminar el exceso, raspamos con el borde para eliminar lo que pueda haber quedado y apoyamos en una placa, en este caso con una plancha de silicona, pero puede ser también sobre papel manteca. Apoyamos suavemente y retiramos con ayuda de una espátula. El baño de los bombones es lo más delicado. Hay que intentar no tocarlos demasiado. Al estar bien fríos, conservarán mejor su forma al echarlos al chocolate tibio y es más fácil para manipularlos. Si estuvieran blandos, correríamos el riesgo de que se peguen al tenedor, dificultando el proceso. ¿Querés elevar aún más la calidad de estos bombones? Usa un buen chocolate de cobertura templado. Es un poco más de trabajo, pero el sabor de un buen chocolate nada lo puede reemplazar. Más adelante en los próximos videos les estaré enseñando las técnicas de templado de chocolate. Recuerden chequear cada tanto la temperatura del chocolate con el que están trabajando. Cada tanto también limpien el tenedor para evitar que se les peguen los bombones mientras los están bañando. Para asegurarnos que los bombones están bien firmes para ser bañados, saquen solamente de 8 a 10 por vez para que no se les vayan ablandando mientras esperan a ser bañados. Si hay algo que me encanta en esta vida es hacer bombones. Es lo mejor del mundo. Cuando terminen de bañarlos a todos, déjenlos reposar a temperatura ambiente, no los pongan en la heladera. Mientras, preparamos la decoración. Para decorarlos, utilicé un poco de chocolate blanco para contrastar. Y hacemos unas rayas sobre un costado. Y le vamos a colocar en este caso praliné de maní que va muy bien con este bombón. Es la combinación ideal, creo que el sabor queda muy parecido a los Snickers. O bien, si quieren hacer estos bombones ahora para las fiestas, pueden decorarlos con algo un poco más festivo, como algunas grajeas de colores, granas, lo que ustedes prefieran. Estos bombones van a ser el alma de la fiesta. Luego de decorarlos, emprolijamos delicadamente los bordes de los bombones con un cuchillo. Y acá están estos bombones de nougat de maní y chocolate impresionantes. Es como morder un Snicker. Solo le falta el toffee de caramelo. Deliciosos, suaves, tiernos. Para el que le guste el maní, esto es el paraíso. También sabe parecido al mantecol, que también se hace con maní con una técnica similar. Pero este nougat tiene una textura bien suave y masticable característica.
Con estos bombones se pueden lucir en estas fiestas. Un bocado y ya no hay vuelta atrás. Espero les guste y lo intenten en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.